Mil mensajes. Hoy estamos con el número 192 y este mensaje número 192 nos trae realmente una expresión que tenemos que reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque es la ampliación de criterios. Y este pedimento de ampliar los criterios nos lleva a revisar un concepto que tiene que tener mucha claridad en nuestra mente para poderla transmitir, para poderla inclusive manejar, para poderlo enriquecer. Y este concepto es precisamente el concepto de criterio. ¿Qué es tener criterio? ¿Qué llamamos nosotros, cada uno de nosotros, tener un criterio? Y realmente es tener una base, es tener una argumentación, si es de tipo cognoscitiva, de tipo de conocimiento, es tener un criterio básicamente de valores, sobre qué valores está el piso. Tener criterio es además saber hacer una cosa, de tener lo que llaman en inglés el know-how, el cómo hacer una cosa, y realmente entonces va a mezclar dos cosas fundamental. Va a mezclar, y esta mezcla creo que es fundamental, inclusive para nuestra vida y para señalarla y para individualizarla en los seres que amamos, en los seres que comparten con uno este tiempo y este espacio, y que son los conceptos de experiencia, porque para tener criterio hay que tener una experiencia mínima, y este es el criterio que realmente se fundamenta en valores, conocimientos y pericias, pero además hay que tener otro elemento que creo que es uno de los conceptos básicos y que quizás con el uso se ha perdido su verdadero valor, y que es la prudencia. Y la prudencia, más que como cautela, la prudencia la decimos y creemos que estamos dando en el concepto real de la palabra prudencia, de ese concepto tan importante que es el concepto de tener precisamente la capacidad para saber si una cosa es buena o mala, para los intereses que tenemos, ya sean intereses individuales, intereses grupales, intereses colectivos, inclusive intereses humanos. Cuando uno tiene la capacidad de ser prudente, y cuando le decimos, por ejemplo, a alguien que amamos, sé prudente, es no tengas cautela. Yo creo que es mucho más ten los suficientes elementos para que todo lo que hagas en esos momentos tengas claridad si es bueno o es malo, si es conveniente o no es conveniente. Y esa es la palabra, el significado para nuestro entender de la palabra prudencia. Entonces, para tener criterios, para tener esa argumentación sólida que respalde todo proceso de decisión y toda actuación nuestra, entonces ese criterio va formado de experiencia y prudencia. Y yo creo que cuando la gente tiene experiencia, que ha hecho anteriormente, que ha tenido contacto de diferente tipo con esa realidad, lo ha aprendido en libros o lo ha vivido y ha sacado un producto de aprendizaje, que es lo que llamamos experiencia, entonces podemos, con nuestro esquema, evaluar las 4 realidades básicas de la mezcla de dos conceptos. Por ejemplo, baja experiencia con baja prudencia. ¿Qué significa? Que yo me acerque, que tenga un criterio para algo con baja experiencia y baja prudencia. Y esto significa actuar en forma temeraria, arrojarse a la realidad, y en el fondo es no tener una argumentación sólida ni un piso sólido para el criterio que estamos usando para la toma de una decisión determinada. Mientras que cuando nosotros tenemos mucha prudencia, pero baja experiencia, probablemente ahí vamos a ser calificados como seres cautelosos, como seres que están como viendo, evaluando cada realidad, porque la prudencia me hace ver
me hace querer buscar qué es conveniente o no, qué es bueno o no, pero la falta de experiencia me hace tener una debilidad, una vulnerabilidad que yo la voy a demostrar siendo cauteloso. El tercer momento es, o la tercera posibilidad es cuando yo por el contrario tengo mucha experiencia, pero no tengo tanta prudencia. Y entonces aquí funciono más como una parte automática, una parte en la cual confío muchísimo en lo que he aprendido a través de la experiencia y lo puedo evaluar como un riesgo, que en este momento sería un riesgo fácil de abordar. ¿Por qué? Porque tengo mucha experiencia y también podría significar esa especie de realidad en la que entramos muchas veces como seres humanos, en la que por estar haciendo y tener mucha experiencia, realmente nos descuidamos y nos descuidamos de la prudencia, de esa capacidad para determinar si eso es bueno o malo y caemos en una especie de automatismo que algunas veces nos hace dar grandes golpes, grandes caídas. ¿Por qué? Porque no tuvimos cautela a pesar de la mucha experiencia que pudiésemos tener. Y la situación, creo yo que ideal, en donde se conjugan mucha experiencia y mucha prudencia. Y cuando uno tiene muchas de ambos elementos, hay mucha experiencia, hay mucho el cómo hacer bien las cosas, cómo hacerla en forma correcta, y además hay prudencia, entonces ahí está la presencia de nuestro protagonista de este mensaje número 192. Aquí, a mi juicio, está el criterio, y cuando uno tiene criterio es porque ha aumentado su experiencia y también ha agudizado su prudencia. Y cuando se logran estas dos cosas es cuando, a medida que vamos viviendo experiencias y prudencia con buenos resultados, es que cuando nos damos cuenta que podemos estar ampliando los criterios con que nombra este número. Ampliamos los criterios y es realmente, hay seguridad, hay toda una serie de elementos que van apareciendo que nos hacen entonces tener un buen criterio. Y ese buen criterio, creo que lo que hemos querido, al menos querido explicar muy claro, es cuando se conjugan una buena experiencia con una gran prudencia. Cuando nosotros ampliamos nuestros criterios, es que sin duda alguna tenemos más experiencias y tenemos mayor prudencia. Igual, cuando nosotros queremos que las demás personas amplíen sus criterios, hay que hacerles ver estos dos elementos que están en el número 192, un mensaje a nuestro juicio muy interesante e importante para nuestras vidas y que además nos sirven para este oficio de vida, para mejorar nuestro oficio de vivir. Entonces recuerde, ¿tiene usted criterio? ¿Tiene usted la suficiente experiencia y la profunda prudencia o la evidente prudencia para ampliar sus criterios? Probablemente, si lo piensa, sí. Este elemento, este mensaje, está acompañado de esta hermosa pintura de Diana Nassif de Blanco, una excelente pintora venezolana que usted puede compartir en el Patio Latinoamericano del Arte, en la Avenida Los Mangos, en la urbanización La Florida, aquí en Caracas, aquí en Venezuela, y usted puede disfrutar de esta obra, de esta pintora y de otros muchos pintores que inclusive usted puede ver pintando en la galería. Es un espacio abierto para que usted la pase muy bien y se alegre la vida e inclusive amplíe los criterios en base a una buena experiencia y a una evidente prudencia. Con esto nos despedimos hasta el próximo de los 1000 mensajes.